¿Qué tal amigos? Soy Marta Briceño del canal Conciencia Cósmica. Sean bienvenidos a una extraordinaria entrevista que tenemos para el día de hoy con una persona muy especial que nos quiere compartir su historia de vida y con ella una motivación para nuestro despertar de la conciencia. Nos encontramos con María Concepción Sánchez. María Concepción, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. María Concepción es una persona que tiene sus facultades despierta desde niña, tiene un contacto maravilloso con la Virgen de Lourdes y hoy vamos a tocar temas muy importantes. Esperamos que nos acompañen hasta el final de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. María Concepción, cuéntanos cómo empieza ese despertar tuyo, cómo es tu niñez, en qué momento te das cuenta que traes esos dones contigo. Pues yo desde muy niña fui muy solitaria, me gustaba mucho estar en solito. Veía personas que ya jugaba con niños que no conocía. Mi mamá me decía que con quién estaba yo hablando. Tuve 3 hermanos, pero de los cuales con mi hermana me llevaba mejor. Pero siempre veía yo gente que no era ni siquiera de mi familia. Ellos me preguntaban que qué hacía y empecé a descubrir que veía gente que ya estaba muerta o gente que me pedía ayuda, pero yo no sabía cómo ayudarlos. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Aproximadamente entre 5, 4 años más o menos, hasta la edad de 7 años, que fue cuando murió mi padre. A esa edad yo empecé a ver más porque cuando muere mi padre, él se iba a ser franciscano. Él estaba trabajando en el periódico y se iba a ser jefe del departamento de dibujo. Cuando él muere en su coche, y ahí no lo pueden sacar del carro, y entonces llegan dos hombres vestidos de blanco y lo sacan. Ese día iba a recibir los hábitos de San Francisco de Asís y lo sacan esas 2 personas vestidas de blanco, y cuando le quieren dar las gracias ya no estaban, eran 2 ángeles. Y entonces muere mi padre, mi madre nos levanta para ver el féretro. Y estando viendo el féretro, yo veo a mi papá completamente igual, como si estuviera vivo. Y entonces, cuando me bajan del féretro, yo me pongo muy contenta. ¿Por qué? No lo sé. Pero mi mamá nos manda con una amiga para que no viéramos todo el proceso. Cuando muere él, empiezo a tener mucho más visiones. Oigo cadenas, oigo ruidos en la casa y le pregunto a mi mamá que qué es lo que está pasando. Ella me dice que no pasa nada. Mi hermano más chico empieza a ver también, pero a él lo llevan a hacerle un como exorcismo o algo, como dicen los santos óleos, o no sé cómo se llama eso de la iglesia, para que ya no viera. Pero yo sigo viendo y mi mamá me lleva con un psicólogo. Ahí al psicólogo me empiezan a dar medicina y entonces a mí me voy sintiendo triste, me voy enfermando y poco a poco le digo a mi mamá que ya no veo, para que ya no me dieran medicina. Y entonces es parte de un aprendizaje que yo voy haciendo. A la edad de los 7, 8 años empiezo a sentir que mi cuerpo siente lo que las demás personas sienten, o enfermedades como dolor de cabeza, dolor de estómago, o que tienen tristezas en su corazón, y yo lo siento. Y entonces yo le platico a mi mamá y me dice, no, estás mal. Y ya va pasando el tiempo, y más grande digo, ya no veo, y ya no vi. Hasta que a la edad más o menos de unos 15 años empiezo a trabajar en el periódico, y ahí empiezo a sentir mucho más. Entonces empiezo a escribir y me gusta escribir, hago canciones y mi ilusión era entrevistar a Nelson.
Ahí cuando entrevisto a Nelson Ned, le llevo mis escritos, hace algunas canciones de mis escritos, pero mi mamá le da miedo y dice que se vaya, que se vaya. ¿Le da miedo a la fama o qué fue lo que...? No, le dio miedo que me fuera yo con el sonido o algo de esos, porque mi mamá era una persona muy metida en sus cosas, sufrió mucho, sufrió con su boda, su familia de mi padre fue muy dura, y entonces mi mamá fue dura con nosotros, ¿no? Cuando mi papá muere, ella se pone a trabajar y nosotros seguimos a trabajar a la escuela. Entro a trabajar a los 15 años al periódico y ahí empiezo a sentir más cosas, a ver más cosas. Y entonces empiezo a platicar con mis compañeras, a veces no me creían lo que yo sentía. Nos vamos de vacaciones a Acapulco y ahí conozco a mi esposo. Y así es como que se abren las puertas más para mi visión. Lo voy a hacer más cortito para que no sea tan largo. Duramos 1 año de novios, al año nos casamos y entonces empiezo a tener más visiones, mucho más. Me empiezo a abrir más, empiezo a percibir, por ejemplo, gente que ya murió y que está aquí en la casa y que quiere ayuda, pero no sé cómo ayudarlo. Después, con la escuela, hay una monja que venía a comer aquí todos los días con mis hijos y le digo a mi esposo, fíjate que he estado pensando en la misa Alicia, tengo que hablar por teléfono porque no sé qué pasa. Hablo por teléfono y la madre ya había muerto el día que yo la había pensado. Pasó ese suceso y así sucesivamente me iban pasando cosas. Y yo a él le decía, tienes que tener mucho cuidado porque esta persona te va a hacer esto y bla, 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 bla. Así, me llegaban como tips de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo. Así supe de la muerte de mi abuelito, así supe de la muerte de mi abuelita y así sucesivamente. Pero yo sentía más la sensación de las enfermedades de las personas, pero yo no sabía qué hacer. Entonces ya entro a trabajar después de 17 años de que estuve con mis hijos en la escuela, entro a trabajar a la universidad. Y ahí en la universidad pues se abre mucho más todo eso, empiezo a sentir que mis compañeros tienen problemas y les empiezo a dar consejos de la nada. Les digo que no se preocupen de sus problemas, que todo se va a solucionar, o que les digo que de sus hijos, o les digo que en su casa hay algo. Es de la nada. No me explico o no me explicaba cómo me llegaban los mensajes, pero me llegaban los mensajes. Y así pasó el tiempo, dejo de trabajar. Ahí en la universidad conocí a una persona que me ayudó mucho en la Filmoteca de la UNAM. Empecé mi trabajo espiritual. Conocimos a un muchacho que me dijo que yo tenía el don de la sanación y de la evidencia y de todo eso. Pues yo no creía mucho eso, porque yo decía, pues tengo percepción, pero ya como iba más agrandándose lo que yo sentía en mi cuerpo y lo que yo veía, pues sí me fui alarmando, me fue dando miedo. Pero poco a poco me fui quitando el miedo y empecé a sentir la presencia de muchos seres a mi lado, como de ángeles, como de que me acompañaban o me decían qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer. Entonces, ya en la Filmoteca conocí a varias personas que me dijeron de qué manera seguir yo mi trabajo. Estuve con una persona espiritualista y ahí fue donde yo conocí al hermano Pluma Aguilar. Todas las semanas iba a preparación y me decía la persona que me estaba preparando que si ya tenía maestros. Y yo le decía que sí, que tenía a mi padre, a mi suegra y a mi abuelita.
Eso en otro pedacito te lo cuento. Ahí conocí al Pluma Águila Dorada porque meditaba todos los viernes como 2 horas y me metí en meditación, cuando se presenta un niño junto a mí y me dice, yo voy a ser tu guía espiritual, para que tú vayas abriéndote, vayas conociendo y vayas aprendiendo a poder ver y a poder comunicarte con todos los seres y ancestros que hay en todo este planeta. María Concepción, hay algo que nos inquieta a muchas personas, que es cómo contactar con nuestros guías. ¿Quiénes son nuestros guías? ¿De qué forma podemos nosotros abrir ese canal de tal manera que podamos recibir la información de una forma más directa? Pues yo siento y percibo, o más bien creo, que si tú empiezas a meditar, a centrarte dentro de ti y hablar contigo misma de corazón a corazón, no de mente a corazón, sino de corazón a mente, es sentarte, meditas con una música suave, te envuelves en una luz dorada, que es tu ser espiritual, tu ser dorado, por dentro y por fuera, haces como si fuera un huevo de protección y empiezas a meditar, empiezas a pedir a tu ser superior que te diga quiénes son tus maestros, quiénes son tus guías, cómo te vas a ir preparando para empezar a despertar o a recordar quién eres y cuál es la misión de vida. La misión de vida que cada uno trae son tus dones, son tus creatividades. Por ejemplo, puedes tener un don en la pintura, un don en la sanación, un don en la clarividencia, en la canalización, en la sanación, o en todos esos dones maravillosos que tenemos para cantar, para bailar. Esos son dones. Esos son tus maneras de ir abriendo ese camino, ese canal, para poder encontrar lo que tienes aquí dentro, lo que es tu corazón. O sea que la misión, una forma de identificarla es como observar de las actividades que hacemos, porque muchas de las veces por necesidad realizamos un trabajo físico, sin embargo no es lo que realmente anhelamos. Por ejemplo, estamos manejando un taxi, pero en realidad hubiéramos querido ser pintores o hubiéramos querido ser artistas. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Es más la misión por el lado de lo que amamos o de lo que nos toca hacer? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar? Se puede diferenciar tal vez de 2 o 3 maneras. La primera es cómo voy a desarrollar mi vida personal físicamente en un plano terrenal. ¿Cuáles son mis necesidades? Mis necesidades es estudiar, trabajar y vivir lo que vive todo el ser humano, porque somos seres humanos, todavía no somos seres divinos. El estar trabajando y estar estudiando para lograr un X campo de sostén de tu vida, por ejemplo, el económico, el laboral o el profesional, tienes que tener esas partes como desarrolladas para equilibradas para poder ser y llegar a tu espiritualidad. Todos tenemos que llegar primero a ese plano. Hay gente que puede ser un gran profesional, pero no tiene una vida plena. Exacto. Tiene dinero, pero no tiene una vida plena. Le falta lo espiritual. ¿Cómo vamos a lograr esa espiritualidad? Creyendo en nosotros. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer o recrear en mi vida? Por ejemplo, a mí me gusta escribir, yo escribo. ¿Te van a salir las palabras? ¿De dónde? Del corazón. Claro. A veces escribimos por escribir y solamente son los pensamientos que tenemos aquí. No, vamos a escribir a través del corazón, a través de nuestro sentir. Que la pluma se vaya sola, que escriba sola. Y ya se van adecuando las palabras a lo que estás escribiendo. Y entonces cuando lo lees dices, esto yo lo escribí. Qué bonito.
puedes hacer un verso, una prosa, una canción. Entonces, a través de la escritura puedes hacer una canción. Me preguntabas de los ancestros. Sí. Bueno, las canciones de los ancestros los tienes aquí también, porque somos parte de esa vida que vivimos anteriormente en muchos tiempos atrás. Puede ser desde 1500, desde principios de la vida, desde lo que tú fuiste en otra época. Puedes haber nacido en 1500, en 1800, en Francia, en Italia, o aquí mismo en México, ¿no? Puedes haber sido una gran sacerdotisa. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo recordamos, María Concepción? Recordamos a través de estar en paz con nosotros mismos, principalmente amándonos, respetándonos. ¿Cómo nos respetamos? No haciendo partícipes de las exigencias o de las necesidades de los demás. A ver, explícanos esto un poquito con algunos ejemplos prácticos para entenderlo mejor. Por ejemplo, a mí me gusta estar, por ejemplo, en un bosque o en el mar. Pero si a tu pareja o a tu familia no le gusta estar eso, entonces tienes que independizarte o hacer que tu familia crea en lo que tú estás haciendo, para que se pueda dar esos momentos de quietud y de estar en equilibrio con la naturaleza, contigo misma. Primero, ¿cuáles son mis necesidades? Yo tengo una familia, tengo necesidad de estar con mi familia, pero tengo también mi necesidad de estar conmigo misma. Entonces, claro, yo les digo, o antes de que yo iniciara todo esto, yo hablé con ellos y les dije, mi vida va a cambiar, pero también la de ustedes. Entonces yo les pido que me ayuden a poder hacer lo que yo necesito hacer. Me he ido de retiro sola, mi esposo lo ha aceptado, es como un compañero así como de, pues si no lo acepta, pues... Muy comprensivo. Pues sí, en parte, y a veces, una vez que yo me fui de retiro, me dice, ¿por qué te vas a ir? ¿Qué te hace falta? ¿O no te hago feliz? Sí, sí me haces feliz, pero yo necesito estar sola, hacer mis trabajos sola. Mis retiros han sido de 7 días sola, han sido de 5 días, han sido de diferente manera. A veces me acompaña, pero a veces tengo que estar completamente sola. Para estar conmigo, para ver qué es lo que los maestros me dicen, me indican a dónde caminar, a dónde ir, cómo debo seguir, cómo debo guiar. No es un rebaño, pero cómo debo guiar a las personas que confían en mí, a las personas que vienen a meditar, a las personas que vienen a sanarse, o a las personas que creen o que quieren despertar o recordar cuál es la misión de vida. Claro que sí. Hablemos un poquito de esa parte de la sanación. ¿Qué significa para ti sanarse? Sanarse es como si tú vas con un médico y si tú le tienes confianza a ese médico, te va a sanar simplemente de verlo. Ese médico te va a dar, tú pones el 100% y él pone su 100%, pero a veces tú tienes que poner más el 100% y él el 10%. ¿Cómo es sanarnos? Sanarnos es aceptar nuestra propia divinidad, porque las enfermedades son emocionales. Así es. Las enfermedades las hacemos nosotros mismos. Si yo tengo prejuicios o estoy enojada con la vida porque no tengo o no tuve un trabajo que yo decía, o estoy trabajando para ganarme la vida, mas no estoy trabajando para ser feliz, entonces estoy enojada con mi propia vida y entonces me destruyo físicamente, me destruyo envejeciendo, me destruyo
enfermándome sobre todo del estómago, que es donde más... Donde se procesan las... Sí, deben procesarse y digerirse las diferentes circunstancias de la vida. Exactamente. Y entonces es parte de todas las enfermedades. A veces nos enfermamos del corazón porque no nos amamos, porque no creemos en lo que somos nosotros. Nos enfermamos del dolor de cabeza porque pensamos que la vida es muy difícil, lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando. Y todo lo que pasamos, bueno y malo, son aprendizajes. Son cómo voy a pasar este problema que tengo si yo no creo en lo que yo soy. Entonces le echo la culpa a los demás y me hago víctima de las circunstancias. Y entonces no es que seamos víctimas, sino que nosotros mismos estamos jalando todas esas negatividades en nuestra mente. Entonces si soltamos todas esas negatividades, nuestro cuerpo va a estar sano. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo lo disfrutamos? Porque también tienes que disfrutar la vida. El ir manejando, lo tienes que disfrutar. Así bueno, es. ¿cómo es que tú te haces una sanadora? Nos comentabas que desde muy pequeña, pues como que sentías y una persona te mencionó de esos dones de sanación, te percibían esos dones de sanación, tal vez tú misma lo intuías, pero ¿qué evento es lo que hace que tú entres ya de lleno en este tema? Pues me decían, pero yo no lo entendía. Esto empieza cuando mi suegra muere. Mi suegra vivió conmigo 18 años y ella muere de cáncer de páncreas, y estando en el hospital 2 días antes de morir la vamos a ver y me dice: mujer, quiero pedirte perdón por todo lo que yo te haya hecho. Y le digo: pues yo la perdono y quiero pedirle perdón también por lo que yo le haya hecho. Y entonces me dice: tu vida va a cambiar un 100%. Y mi primera reacción fue: me voy a sacar la lotería, ¿no? Porque estábamos viviendo una época muy difícil económicamente. Ahí hay otra razón, tienes la oportunidad de tener todo en la vida y a veces tienes que bajar otra vez para volver a aceptar esos dones que tienes. Voy a tratar de explicarme un poquito. Cuando estábamos en esa época, teníamos todo lo esencial en la casa, en tu casa. Y de repente, igual, vuelve mi esposo a estar enfermo, vuelve a estar en el hospital, y terminamos sin dinero. Vendimos coches, se metieron a robar a la casa. Es un cambio totalmente de energía. Entonces, esas mismas energías te cambian la vida. O es para bien, o es para mal. Para mí fue para bien, siento yo. Porque nunca he sido una persona que me interese mucho lo material. En ese tiempo yo viví 1 año o 2 años en gracia. ¿Qué es gracia? Me preguntarás tú. En gracia yo me imagino que es como en un estado espiritual muy elevado, ¿no? Muy elevado. En ese tiempo que yo viví esa gracia, no me interesaba absolutamente nada. Nada. Yo era la mujer más feliz, tenía mis 3 hijos, a mi esposo, pero yo iba por la vida feliz, sin que me interesara absolutamente nada. No sé cómo explicar esa gracia. Después de esa gracia, yo creo que 1 año después, por ahí de cuando se vino el eclipse total de sol, que fue creo que en 1999 o 91,
91. En ese tiempo fue cuando nosotros perdimos todo, 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 todo. Y en ese entonces es cuando se me da mucho más. Es una percepción mucho más grande, mucho más veo. Y es cuando mi suegra se pone muy grave. Y entonces me dice, tu vida va a cambiar un 100%. Al otro día ya venimos del hospital y en la mañana yo me voy a la universidad y me tocan aquí. Y dije, ya se fue doña Elena. Gracias por venirme a avisar. Llego a la universidad y ya mi esposo me habla y me dice, ya murió mi mamá. Y digo, sí, ya vino a despedirse. Porque a él contándole todo lo que yo veía y hacía, pues sí me creía, ¿no? Pero a veces como que dudaba, ¿verdad que dudas? Y entonces era parte de mi mismo aprendizaje, ¿no? Bueno, muere ella y a los 9 días exactos se para así en mi cama, así como te estoy viendo. Se para aquí mi suegra, mi papá y mi abuelita, en ese orden. Y me dice mi papá, vámonos. Yo siento que estaba dormida, pero veo cómo se levanta mi espíritu y se va con ellos. Veo mi cuerpo en la cama. Te desdoblaste en ese momento. En ese momento. Y me fui. ¿A dónde? No lo sé. ¿Qué pasó? Tampoco lo sé. ¿Qué hicieron? No lo sé. Al otro día le platico a mi esposo, fíjate que vino mi mamá, mi abuelita, bueno, es que le decía a mi mamá Lucita, mi suegra y mi papá. Al otro día, no sé si fue exactamente al otro día, se presenta la Virgen de Lourdes en el mismo lugar. Yo no la conocía, pero la veo enorme, con una luz bellísima, 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 una luz muy fuerte, con un manto blanco, no, su manto azul y su vestido blanco y un listón azul dentro de una cueva, con agua y rosas. Y le digo, yo no soy quien para que tú estés aquí conmigo. Eres muy hermosa, ¿no? Y le digo, no soy digna de que tú me estés viendo. Y sonrió y se fue. Así pasaron días cuando ella venía y me dijo, quiero que me hagas un altar. Le hago un altar, pero para esto yo estando en la universidad, ahí en el centro, voy y compro, pregunto, ¿qué virgen es esta que acabo de ver? Y me dicen, es la Virgen de Lourdes. La compro. Compro la Virgen de Lourdes y compro San Francisco de Asís. Al mismo tiempo, y te preguntas, ¿y por qué el San Francisco? Tu papá era franciscano, claro, la afinidad. Exactamente. Y entonces hago el altar y me dice la Virgen, ay, no lo quiero del lado del norte. Ahora comprendo por qué está del lado del norte. ¿Por qué está del lado del norte? Exactamente, está del lado del norte porque está la Basílica de Guadalupe. Porque está otra Virgen. Y entonces, ahora lo comprendo, ¿eh? No lo comprendía porque del lado del norte. Y entonces se vuelve a presentar y me dice, yo te voy a ayudar a que empieces a sanar a todas las personas que vengan. Y le dije, ¿y cómo si yo no sé sanar? Y me dice, tú vas a sanar. ¿No? Yo creía firmemente y creo firmemente en todo lo que me ha sucedido. Entonces, tuve esa fe. ¿Por qué me escogió a mí? No sé. No soy una persona que tenga estudios de licenciatura ni de nada, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo? Bueno, entonces, la última vez que se presentó, me sonrió y se fue. La veo
cuando viene aquí a sanar, o la percibo cuando viene a sanar, o cuando viene a hablar a través de mí. O sea, el contacto es continúa, obviamente. Sí, continúa. Bueno, ¿tú cómo sanas, María Concepción? Pues yo sano, no sabría cómo. Yo me dejo guiar nada más. Percibo, por ejemplo, las dolencias de los cuerpos, lo siento en mi cuerpo. Y entonces es como si alguien me guiara o me dijera qué mano mover, o qué hacer, o qué tocar, o qué lugar. Pero la verdad no lo sé. Cuéntanos algunos testimonios. Obviamente habrá dentro de tu vida como sanadora casos muy impactantes. Compártenos algunos que nos quieras compartir en este momento. La primera persona que yo sané, fueron dos muchachas que trabajaban aquí en una tienda de flores. Y yo llego y así de la nada les digo, oye, pueden ir a mi casa porque las voy a sanar, porque tú perdiste una niña y tú perdiste un niño. Yo no sabía eso. Yo dije, ¿por qué les estoy diciendo esto? Y se empezaron a ver una a otra y me dice, ¿y usted cómo lo sabe? Dije, no lo sé. Nomás salió. Vinieron. ¿Cómo vinieron sin conocerme? Claro, de todas maneras sí se despertó una confianza en ese momento. Y además yo siento que la Virgen o que Dios es el que mueve todo. Y llega todo en su momento, todo en su momento. Llegaron, las toqué, les toqué el pecho, les toqué el vientre y se sanaron. Se fueron muy contentas. Extraordinario. Pues yo me quedé así porque yo dije, ¿qué es lo que está pasando? El segundo caso fue una señora que vino, que venía completamente llena de urticaria o de granos, todo su cuerpo. Para esto la Virgen me empezó a enseñar a hacer aceites y todo, como enseñarme cosas. Al hacer ese aceite, pues yo lo usé con esta señora. La desvestí y empecé a usar mis manos con el aceite y la fui frotando. Le dije, no va a quedar en la primera, va a tener que venir unas 5 o 7 veces. ¿Por qué los números? No sé. Los números tienen también otro mensaje ahí muy fuerte de la energía. Y entonces vino 7 veces la señora, pero se le iban quitando sus granos. Iba mejorando. Iba mejorando. Al 7º día ya no tenía absolutamente nada. ¿Cómo se sanó? No lo sé. Bueno, tal vez sí lo sabemos, porque la Virgen hacía todo lo que tenía que hacer a través de mí, ¿no? Otro caso donde llegó una muchacha que había perdido a su padre, que lo quería mucho. Yo no sabía. Entró ella y se sentó. Y le digo, junto a ti está tu papá. Y entonces me dice, ¿cómo es mi papá? Y le explico que lo que estaba yo viendo era, a la persona que estaba yo viendo era su papá. Se la describí como era su papá. Y su papá le dijo que ya no llorara, que su papá lo iba a cuidar toda la vida. Ese es otro caso diferente a la sanación, pero también es una sanación claro, al corazón. En otra ocasión vino otra persona y tenía un problema de matriz. Entonces la acostamos y yo le dije a un amigo que viera lo que iba a hacer, que se pusiera ahí porque él también me iba a ayudar a esa sanación. La acostamos
y la operamos. Y Ya. entonces le quitamos una bola negra que tenía en la matriz. Y después de eso ya no tuvo que ir al ginecólogo. Entonces, son cosas o casos que llegan, pero a ver, no toda la gente se sana. Bueno, ¿quiénes no entrarían dentro de los que no se sanan? Los que no tienen fe, los que no creen en lo que se les está haciendo. Porque mucha gente viene, solamente a veces es con morbo, o solamente es como para ponernos a nosotros como en juicio, ¿A prueba? a prueba, y ha llegado mucha gente que yo le digo, ¿para qué vienes si no crees? Y no les hago nada. Despercibes el escepticismo. Sí, sí lo percibo y se los digo. Y entonces hay gente que viene y que cree que tengo una varita mágica como para que en ese momento yo lo sane o yo les diga que va a cambiar su vida, y no es así. Todos tenemos que trabajar para poder desarrollarnos, para poder entender, para poder sanar y sobre todo perdonar. Porque si no perdonamos, por ejemplo, la vida de infancia, los golpes, los padres, las violaciones, tenemos que perdonar a esos violadores que en algún momento violaron a una muchacha o violaron a una niña. Y si no perdonas, entonces no puedes dar ese salto, ¿no? Es difícil. Esa es la forma verdadera de irse curando, sacando todo este tipo o comprendiendo más bien todo este tipo de circunstancias que en algún momento vivimos difíciles. Sí, sí. Aquí se hacen también, hacemos constelaciones familiares. Esas constelaciones son muy fuertes aquí porque se hacen una sola constelación para toda la familia. Okay. Es muy fuerte porque entonces se ve desde el nacimiento de esa persona todo lo que viene arrastrando, y si ya es casada se ve el matrimonio y se ven los hijos, y entonces se sana toda una familia, un núcleo O sea, completo. que una persona que decidiera realizar una constelación familiar podría ayudar a elevar su familia completa, Claro. Vibracionalmente. Sí, claro. Háblanos un poco sobre qué es una constelación familiar. Una constelación familiar es, por ejemplo, voy a poner un caso, que tú vienes y me dices, quiero constelar, por ejemplo, mi matrimonio. Pero no solamente voy a ver tu matrimonio, sino voy a ver de dónde vienes, cómo han sido tus padres, cómo ha sido tu niñez o tu juventud, cómo llegaste a tu pareja, cómo están tus hijos. Y entonces es como si hiciéramos una obra de teatro. Una convocatoria de toda tu las familia. personas. Si tú vas a ser la que vas a constelar, tú escoges, por ejemplo, entre toda la gente que está, si tú quieres hacer la constelación, tú la vas a hacer. Pero si no, escoges a una persona que seas tú. Escoges a tus padres, escoges a tu pareja, escoges a tus hijos. Pero se va haciendo poco a poco. No se puede hacer así. ¿Son varias sesiones que se trabajan? En una sola constelación, sí. Las que hacemos aquí es en un día, que son de las 10 de la mañana, por ejemplo, a las 3 de la tarde aproximadamente. Hay lugares donde se hace una constelación, por ejemplo, primero de tus padres, sanas a tus padres y se termina esa constelación. Haces otra constelación y trabajas con tu pareja. Haces otra constelación y trabajas con tus hijos. Y aquí se hace en un conjunto. Qué interesante. Por eso son muy fuertes. Y se pide a los espíritus o a los guías o a los ángeles de esas personas que vamos a traer aquí para trabajar con ellos. Se abre y se cierra el trabajo. Bueno, sí, tengo entendido que para nosotros poder trabajar con otras personas necesitamos obviamente de su permiso. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo decidiera hacer la constelación familiar, ¿tendría que tener permiso de mis papás, de mis hermanos? ¿O cómo sería? No, nosotros pediríamos el permiso a través de su espíritu. Okay.
a través de su ser divino y pidiéndole permiso que vinieran sus espíritus. No vamos a trabajar con ellos en cuerpo, vamos a trabajar a través del espíritu. Sí. ¿Cómo Entiendo, vamos a pero trabajar? físicamente se pudiera pensar en que se hace necesario pedirles permiso, decir, papá, mamá, voy a hacer esto y esto. No, porque ¿O no te vas a necesario? sanar tú, pero sanándote tú vas a sanar Ok. el núcleo familiar. Es como una obra de teatro. Tú estás viendo tu vida reflejada a través de esa obra de teatro. Se va procesando la sanación. Se hace la sanación, pero es tan sutil y a la vez tan fuerte que necesita un proceso para que tú lo vayas aceptando, asimilando, porque vamos a suponer que hicimos hoy esa constelación y te sanas. Y el cambio lo sientes inmediatamente y sienten el cambio tu familia. Hemos hecho aquí unas constelaciones muy fuertes. Pero es maravilloso de todas maneras poder realizar ese trabajo. Sí. Porque Hay personas capacitadas, estudiadas, que han desarrollado todo ese manejo de las constelaciones. Yo nunca he estudiado eso. todo ha sido guiado. Todo ha sido guiado. Bueno, realmente con María Concepción tenemos una biblioteca aquí amplísima. Quisiera cerrar ya la entrevista con un tema muy importante que es también el tema de tu libro. María Concepción Sánchez es la autora de este hermoso libro, dice Aprendiendo del potencial divino de nuestros hijos. Al inicio tú comentabas que te habían medicado, que inclusive a un hermano tuyo que también percibía, lo llevaban a la iglesia. Y finalmente estos procedimientos terminan como bloqueando Uh-huh. los dones y las capacidades que traen los niños, y más ahorita en este tiempo, pues que están llegando seres muy muy evolucionados en este proceso crucial que está viviendo la naturaleza. ¿Cómo puede un padre manejar esa situación cuando ve que su hijo tiene capacidades que de pronto ni él mismo puede llegar a percibir? El niño le llega, le habla de los duendes, de las hadas, de que ve aquello, de que ve lo otro, y como el papá no lo ve, quizás acude a otras cosas que no le van a ayudar en su camino espiritual. ¿Cuál sería, digamos, como la orientación que podríamos darle a estos padres? Pues simplemente que abran su corazón, igual, abrir el corazón es lo principal, y que yo fui una madre igual que mi mamá, porque mis hijos tienen esas cualidades, y yo los mediqué, igual que me medicaron a mí. También. Pero ahí fue ya un error mío, porque los llevaba al psicólogo y además mis hijos tenían el coeficiente intelectual muy alto. Entonces los bloqueas completamente hasta que me empiezo a dar cuenta de que hice lo mismo con mis hijos. Y entonces es cuando yo les pido perdón por todo lo que yo hice, por negligencia o por inmadurez o por seguir el mismo patrón que traía de mi madre, ¿no? No juzgo, nunca he juzgado a mi madre porque hizo lo mejor que pudo para con nosotros después de quedar viuda tan joven. Lo que yo les recomiendo a los papás es vean qué dones tienen sus hijos y no los lleven con psiquiatras ni con psicólogos ni les den medicinas, porque ahora en las escuelas lo que hacen es darle una medicina porque tu hijo es muy hiperactivo. Los niños de ahora son súper hiperactivos, pero son porque tienen otro conocimiento. No están quietos, son niños muy creativos.
Son niños que tocan el piano, que tocan el arpa, que tocan el violín, que dibujan cosas maravillosas de la naturaleza, que son niños que te sanan, que te leen el pensamiento, que te hablan como una persona mayor. Aquí tenemos niños en la meditación divinos, que la niña tiene 3 años y está sanando. Aquí dejamos a los niños que fluyan con lo que tienen. Y a los papás han entendido que sus hijos tienen dones diferentes. Y entonces trabajan los papás y trabajan los niños. ¿Es este libro una orientación para los padres? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí, porque ahí viene parte de mi vida, un pedacito, viene parte de algunos pensamientos que yo hice. Viene un pensamiento que Netzahualcóyotl me dijo para el escritor Antonio Velasco Piña, que se lo entregué a él. Y es muy bonito ese pensamiento, pero bueno, ya luego lo leerán. Claro, claro. Y vienen algunas escuelas que son, por ejemplo, las Montessori, que son las escuelas que para mí son lo mejor para estos niños. Hay escuelas que tiene, por ejemplo, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que son para niños índigo, para niños cristal, y los niños arcoíris, que son los que están ahorita, y vienen otros. ¿La pedagogía Waldorf estaría también dentro de estas escuelas? Pues yo creo que sí. No la conozco mucho, pero yo creo que es donde los niños hacen su creatividad. Exactamente, sí. Donde los niños son libres. Así es, así es. Donde ellos empiezan a desarrollar todas sus facultades. Los invitamos a que contacten con María Concepción. ¿Dónde podríamos nosotros o las personas que están interesadas en contactar contigo, cómo pueden hacerlo? Pues a través de WhatsApp, solamente a través de WhatsApp, al teléfono 5523 09 6521. No recibo llamadas, no contesto llamadas, solamente por WhatsApp, viendo su fotografía. Y lo que yo pido por lo regular es el nombre completo y la fecha de nacimiento para poder yo trabajar un poquito antes de que ellos me contacten. Muchísimas gracias, María Concepción, por todo lo que hemos recibido en el día de hoy.